de Éxodo seguramente son pasajes vistos y conocidos por la mayoría de las personas. De una u otra manera, el personaje central del Éxodo es Moisés. Y en los últimos tiempos, aún los productores de cine han tomado la historia de Moisés como para renovar un poquito el conocimiento de lo que pasó en aquella época, aunque no se ajustan al texto bíblico, pero sigue siendo una figura importante en la vida del hombre. El título de nuestro mensaje esta mañana es Resistirme a la voz de Dios. ¿Qué dice? Trae consecuencias. Resistirme a la voz de Dios trae consecuencias. Amados, el diccionario dice que resistencia es cuando se renuncia o se muestra rebeldía o se muestra oposición a hacer cumplir algo. Eso es lo que dice el diccionario. Pero a lo largo de la vida del hombre hemos desarrollado una actitud natural para resistirnos a oír y obedecer la voz de Dios. Como podemos constatarlo a lo largo de las historias de los grandes personajes de la Biblia. Resistirnos a oír la voz de Dios, quiero decirte una cosa, trae consecuencias. Es cierto, lo hacemos con mucha frecuencia, no somos los primeros, antes que nosotros hubo gente que lo hizo. Y tenemos antecedentes que hubo consecuencias. Algunos de nosotros, con más conocimiento de la palabra de Dios, hemos vivido las consecuencias de no haber oído las instrucciones de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y lo podemos constatar, algo hicimos y a lo mejor culpamos a alguien más, pero al final de los tiempos nos damos cuenta que fue Dios obrando en nuestras vidas. Hoy estamos en el cuarto mensaje de la serie Caminando a la Tierra Prometida. Es una serie cuyo propósito es inspirarnos a participar en el crecimiento de nuestra iglesia Nuevo Amanecer. Es inspirarnos a entender la tarea que el Señor nos dio para poder compartir con otras personas lo que el Señor hace en nuestras vidas. Estamos hablando cómo Dios hace que se cumplan sus propósitos en la vida de Moisés. El pueblo de Israel y el pueblo de Egipto incluidos en este plan. Y también podremos entender cómo Dios hace que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. Pero antes de continuar vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra dice, mi palabra es como la lluvia del cielo. Cae y da semilla. Nunca vuelve vacía. Señor, gracias por este ejemplo. Gracias porque sabemos que siempre tienes un propósito cuando alguien tiene oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos guíes en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una verdad que debemos tener presente en nuestras vidas, amados. Dios siempre está procurando nuestro bienestar. No vemos a un Dios maquinando, pensando cómo perjudicar la vida de sus elegidos. Siempre estamos viendo cómo el código de conducta, el código de obediencia que Dios pone a sus elegidos, siempre está dirigido para bendecirnos. Y no es difícil entender que cuando Él nos creó para tener una relación personal con Él. Piensen un poquito en esto. Cuando creó a Adán y a la mujer, les dijo lo que podían y no podían hacer. Génesis 2, 16, 17, ayúdenme a leerlo en sus hojas. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo lo que podían comer y lo que no podían comer. ¿Estás de acuerdo? Y fue claro. Pero además les dijo,
hay una consecuencia de aquel árbol del que no tienes que comer. Y se los dijo con toda exactitud: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amado, yo no sé si para la época de Adán y de su mujer en el huerto del Edén, ellos comprendían el término morirás. Para nosotros hoy en la actualidad, en el proceso de crecimiento de niños a adolescentes, adultos, de una u otra manera empezamos a entender lo que es morir. Y mi abuelito ya se fue al cielo, mi amor. ¿Y dónde está? Pues en el cielo. Y les damos a los niños una breve explicación para que no sea tan duro hasta que finalmente le tenemos que decir: pues tu abuelito se murió. ¿Y eso qué significa? Pues que se le acabó la vida y lo tenemos que enterrar ya, porque... Y el niño empieza a discernir poco a poco lo que significa morir. Pero la pregunta es: cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿entendían la palabra morir? Sin embargo, Dios se los dijo: el día que de él comieres, moriréis. Amados, ellos comieron del fruto prohibido. Y la consecuencia es que fueron echados del huerto. Dejaron de vivir en el huerto de Edén y dejaron de comer el fruto del árbol de la vida. Fíjate, todo se les permitió. De todos los árboles del huerto puedes comer, hasta del árbol de la vida. Nada más de uno no debes comer. Ese que está ahí en medio del huerto es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comas, porque te vas a morir. ¿Fue claro el Señor? Bastante claro. Pero ¿qué pasó? Comieron. Y en ese momento murieron espiritualmente. Y nos heredaron una vida de pecado que solo puede ser restaurada a través de la persona de Jesucristo. El crecimiento de esta iglesia, amados, no depende de nosotros. Depende de lo que Dios hace a través de nosotros. Dios nos escoge para sus propósitos. Dios nos prepara para sus propósitos. Y Él es el que hace que sucedan las cosas a través de nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de Moisés y de Faraón y de los pueblos de Israel y de Egipto, el enfoque no está en Moisés, ni está en Aarón, ni está en el Faraón. El enfoque está en Dios. Porque es Dios el que está moviendo todas las piezas aquí abajo en la tierra. Está enfocado en el poder de Dios y en las actitudes de los hombres a los mandatos de Dios. Veamos quiénes obedecen, quiénes no obedecen. Y vemos también las consecuencias para cada uno de ellos. En todo tiempo vemos este contraste de personas, ¿cierto? Los obedientes y los desobedientes. El Señor sabía que esto iba a pasar, por supuesto. Y sin embargo, está dando las oportunidades. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Sabes qué es lo que más nos debe sorprender? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabe cuál será tu reacción. Él ya te ha escogido para su reino o te ha señalado también para estar fuera. Y al final no importa lo que tú crees, importa lo que Él ya determinó para tu vida. Déjame darte un ejemplo en una de sus profecías. Éxodo 3:1-20, ayúdame por favor, ahí estamos, vamos. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Sabes qué ilustra este pasaje? La manera en que las personas van a responder a la voz de Dios. Parece decir, son tan necias que requieren mano dura y requieren castigo para creer en las maravillas de Dios, para que hagan su voluntad. Es impresionante cómo le está diciendo a Moisés: no importa, tú vete con Faraón,
pero no los va a dejar ir. Yo sé que no los va a dejar ir. Y al final, ¿qué cosa dice? ¿Por qué? Porque yo le voy a mostrar. No os dejará ir sino por mano fuerte. Es decir, si hay necedad en su corazón, necesita firmeza. Voy a ser firme, voy a tener mano firme con Faraón para que sepa quién soy yo. Amados, es curioso porque ¿quién va a hacer que suceda todo esto? Dios, por supuesto. Dios es el que le está diciendo a Moisés. Sin embargo, he aquí una pregunta: ¿quiénes son los que se resisten? Los egipcios, el faraón. Pero también todos los seres humanos se resisten, aún los que son cristianos y no han tenido un verdadero nuevo nacimiento y no han tenido una relación personal con Cristo. Hemos platicado muchas veces cómo hoy en muchas iglesias se presenta un evangelio sencillo. Solamente haz una oración y recibe al Señor y ya. Y las personas piensan que es así como un amuleto, como algo mágico. No es así. ¿Qué dice Pablo? Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tiene que haber una confirmación. ¿Sabes cuál es esa confirmación? Verdaderos frutos de arrepentimiento. Pastor, ¿y eso como qué es? Pues imagínate que de repente eres un mentiroso de primera, de veras creas unas historias fabulosas que después tú te las crees. ¿El Señor acepta la mentira en nuestras vidas? No. Verdadero fruto de arrepentimiento es: dejo de decir mentiras. El primero que se va a enterar, ¿quién es? Yo. Estoy convencido que debo dejar de decir mentiras, ¿cierto? Tengo que vivir un mundo real. Y eso es lo que va a tener que experimentar en ese nuevo nacimiento que ha tenido la persona. Sin embargo, ¿verdad? Cuando hablamos de esta circunstancia, nosotros nos desafiamos con este pasaje para aprender, de acuerdo a la historia de Moisés y de Faraón, 4 razones para resistirme a la voz de Dios y sus consecuencias. Uno piensa: no, pastor, pues yo soy muy buena persona, a mí no me va a pasar y todo. A todos nos pasa. ¿Y a los pastores también? A los pastores también. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? ¿Qué le dijo el Señor? Vete a Nínive. ¿Quiso ir a Nínive? No, sí, me voy para el otro lado. Lo hemos platicado. ¿Cómo regresó? Vomitado, y tuvo que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? 4 razones para resistirme a la voz de Dios y sus consecuencias. Número 1, cuando confío más en quién soy yo. La primera forma de resistirme a la voz de Dios es cuando yo confío más en quién soy yo. Fíjate, ¿recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Moisés le dio 5 pretextos para no ir a Egipto. Te voy a recordar. El primer pretexto dijo: ¿quién soy yo? Eso fue lo que dijo Moisés. El segundo pretexto: ¿y quién eres tú? El tercer pretexto: no van a creer que tú me enviaste. El cuarto pretexto: no sé hablar porque soy tartamudo. Y el quinto pretexto, ¿cuál fue? Señor, últimamente búscate a otro porque yo no voy a ir. ¿Sí se acuerdan de eso? 5 pretextos le puso Moisés al Señor para hacer sus planes. Y Dios resolvió sobre estos pretextos de Moisés. ¿Te parece que Moisés asumió una actitud de necedad? ¿Sí o no? Por supuesto. Era su primer encuentro con el Señor, era una comunicación directa con Dios. Moisés sabía que Dios le estaba hablando. Y sin embargo dijo no. Buscó argumentos y dijo no. Proverbios 12:15, ayúdenme por favor. ¿Qué dice? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, por favor subraya, el que obedece al consejo es sabio. Amados,
La obediencia cambió la vida de Moisés y de su esposa Séfora. Pero no fue fácil. Tenía que cambiar una actitud difícil en la vida del hombre, la necedad. Yo no sé qué tanto usamos la palabra necio o terco, pero es lo mismo. Qué terco eres de veras. Ay, qué necio eres. Y generalmente cuando la expresamos, no la expresamos con alegría. Cuando vemos esa terquedad y esa necedad en alguna persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo vemos como algo negativo en su personalidad, como algo que hay que rechazar, como algo que no nos gusta. Pero gracias a eso, a ese cambio que hubo en Moisés, él pudo ir a Egipto y hacer lo que Dios le estaba instruyendo. ¿Qué le dijo? ¿No puedes hablar? Dile a Aarón, Aarón es bueno para hablar, yo voy a hacer para ti de Dios, y él va a hacer ante Faraón de ti. Él va a ser tu vocero porque él no tartamudea, pero vas a hacer lo que yo te dije. Amados, hoy vamos a enfocar nuestra enseñanza en la persona del Faraón. ¿Cuánto sabemos de los faraones? ¿Qué era Faraón en aquella época? Lo vimos de la llegada de José a Egipto, ¿se acuerdan? Ese faraón que tenía los sueños y las vacas y las espigas. Y cuando José viene y le revela el sueño, porque Dios le dijo cuál era el sueño, y búscate un hombre que te administre la tierra de Egipto, porque van a venir 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. ¿Quién mejor que este hombre que es dirigido por Dios? Ya no te vas a llamar José, te vas a llamar Safnat Panea. Y tengo una muñeca para ti. A ver, Asenat, vente para acá. Wow, sí, está bien, Señor. Y se quedó con Asenat. Y de ahí viene toda la historia de los israelitas en Egipto. Pero, amado, cuando hablamos de Faraón, sabemos que en esa época Faraón era considerado Dios en la tierra. Y se ostentaban con ese grado, Dios en la tierra. ¿Sabes qué cosa estaban diciendo? Soy infalible, soy poderoso, tengo todos los atributos, la vida y el mundo, y tus vidas son mías. Y en la época de Moisés no había cambiado. Seguían teniendo el mismo concepto. Ahora, piensa un poquito en esto. ¿Te ha tocado sentirte como el gran rey? Como dicen, así tratando de definir, ¿te has sentido el muy salsa? ¿Te has sentido la suprema autoridad, el todo lo puedo? ¿Te has sentido? Pues eso y más era el faraón. Y no solamente se sentía, tenía poder y tenía autoridad. Para los egipcios era un dios y se le consideraba un ser inmortal. De tal manera que a su muerte tenían que construir una pirámide para ese faraón. Esa es la razón de las grandes pirámides de Egipto. ¿Cuánto tiempo se tardaban en construir? Y una de las incógnitas, justo en los lugares donde construyen las pirámides no hay piedras. ¿De dónde las traían? Y no había camiones de volteo ni trailers que trajeran piedras. Tenían que traerlas rodando para hacerle la tumba al faraón. Amados, he ahí la razón de ser de esas pirámides. Por eso cuando Moisés y Aarón fueron a hablarle de Dios a Faraón, seguramente su pensamiento fue contestarles: aquí no hay más Dios que yo. No me vengas con cuentos, Moisés. No hay más Dios que yo. Y fíjate qué curioso. Ese faraón que estaba gobernando en ese tiempo conocía a Moisés, creció con Moisés. Sabía quién era Moisés. Cuando Moisés usó su vara para convertirla en serpiente, Faraón confió más en sus sabios y hechiceros que Moisés. Éxodo 7, 11, 12, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.
¿Qué pasaría si el día de hoy hiciéramos lo mismo? Pasamos a uno de ustedes, toman la vara y se convierte en una serpiente y la echas por el lado donde están las damas. ¿Nos sorprenderíamos? ¿Sí o no? Claro que sí. Y de repente vienen otros, ese truco yo me lo sé. Tráete las otras varas, otras culebras. Pero que ésta se coma a las otras, ¿cómo lo explicas? Y vuelves a tomarla por la cola a la serpiente y se convierte en vara. Impresionante, ¿no? No lo oigas platicado, imagínate las reacciones, la lógica, la manera como Dios estaba impactando la vida de todas esas personas para que supieran quién era Él como Dios. Sin embargo, el faraón estaba confiando en su propia figura de Dios de Egipto, en los recursos de su reino, en los sabios y hechiceros que estaban a su servicio. ¿Alguna vez has pasado tu vida confiando solo en tu propia inteligencia? No me digas, yo sé lo que tengo que hacer. No, ya te dije que no me digas, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Te ha tocado? Y no escuchas consejo, no escuchas comentarios, no quieres saber nada. Estás confiado 100% en tu conocimiento y en tu capacidad. ¿Te ha tocado? Todos en algún momento pasamos por esta circunstancia en donde sentimos que todo lo podemos hacer. Y cuando esto sucede es el primer síntoma de saber que te resistes a la voz de Dios y te resistes a obedecerle. ¿Cuál fue la consecuencia para el faraón? Muy simple. Siempre estarás expuesto a tener una vida llena de dificultades, llena de amarguras, llena de sinsabores. La vida pondrá límites a tu propia capacidad. Hasta los reyes tienen límites, por más que se crean ser Dios en la tierra, ¿o no? ¿Dónde quedó la deidad de los faraones? Ahí están enterrados en sus pirámides enormes. Ellos decían que eran dioses. ¿Dónde están? Los vamos a momificar para que duren. Ahí están las momias. ¿Y dónde está su poder? No hay tal. ¿Cómo podemos evitar seguir viviendo en este error, amados? Proverbios 3:7. Ayúdame, por favor. ¿Qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y eso nos lleva a la segunda razón que muchas veces tenemos para resistirnos a la voz de Dios. Número dos, ¿cuándo me resisto? Cuando no conozco al verdadero Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, que muchas veces nosotros pensamos que sí conocemos a Dios, pero mientras menos aprendamos de Él, menos le conocemos. Y todo parece ser que esto es lo que se estaba vislumbrando en Israel. No sabemos si Faraón, hasta antes de la llegada de Moisés, conocía o había oído hablar del Dios de Israel. Pero Dios encargó a Moisés hacerle saber que Dios era el yo soy, Jehová, Dios de los hebreos, el que le estaba hablando a Ramsés II, faraón de Egipto. Éxodo 5:1-2, ayúdenme por favor. ¿Qué dice? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muy claro, no lo conozco. ¿Quién es? Y te digo una cosa, amado, cuando tú no conoces a Dios, tú no estás dispuesto a obedecerlo. Si de repente tú eres un niño, un joven que creció sin papá, y un día llega un desconocido, un total desconocido en tu vida, ¿tú eres Pedrito? Sí, yo soy tu papá. Sígueme. ¿Te vas con él?
¿Te vas con cualquiera que te diga que es tu papá? No. No. Y amados, esta es la parte importante. Cuando no conoces a Dios, no estás dispuesto a obedecerle. Tu primera reacción es de resistencia a saber de Él, a creer en Él y creer en lo que Él puede hacer en tu vida. Así es en nuestros días, amados. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Personas que dicen, pues sí, hay un Dios, celebramos en Navidad, celebramos en Semana Santa y todo el mundo dice que Dios te bendiga y a Dios también por ahí se menciona. ¿Pero le crees a Dios? ¿Qué tanto sabes de las promesas que tiene para tu vida para que le creas? Hay una promesa maravillosa cuando tienes grandes problemas. Se lo dijo al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te sanaré y enviaré medicina y te curaré y te llenaré de paz y bendición. Pero si tú no sabes esa promesa, nunca te vas a apropiar de ella. Puede estar ahí y pueden pasar los cientos de años como han pasado y las personas que no la conocen no se pueden apropiar de ella. Por eso las personas no creen en su palabra, en sus enseñanzas, en sus promesas y por lo tanto no tienen deseos de obedecerle. Amados, hoy Dios ha proveído a su Hijo Jesucristo para librarnos de la esclavitud del pecado. Y parece ser que muchos asumimos la actitud del faraón. No queremos creer en Dios ni en su Hijo Jesucristo. Juan 14:1, ayúdeme por favor, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjate, se lo está diciendo en el tiempo que está con sus discípulos el Señor Jesús. A mí me estás viendo y no crees que soy hijo de Dios. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. ¿Sabes por qué? Porque quiero darte las promesas para las cuales te crié. Bendiciones preparadas para tu vida, para tu profesión, para tu familia, para tu desarrollo, para tu paz personal. Pero tienes que creer en mí. Si tú no crees en mí y si no aprendes de mí, no vas a querer obedecer. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Egipto? Dios envió 10 plagas a Egipto y lo hizo con el propósito de hacer ver al pueblo de Israel el Dios poderoso que estaba con ellos. Pero tiene dos enfoques. Primero quiero que vea el pueblo de Israel el Dios tan poderoso que soy. ¿A quién estaba afectando las 10 plagas? También a los egipcios. ¿Qué contraste, no? Una manifestación de poder tenía un propósito para unos y otro propósito para los otros. Y era el mismo efecto. 10 plagas enviadas para que el pueblo de Egipto conociera que el Dios de Israel era más poderoso que el Dios de los egipcios, es decir, que Faraón. ¿Cuál fue la consecuencia de resistirse a la voz de Dios? Las 10 plagas destruyeron la paz y la comodidad de los egipcios. Déjame preguntarte, amado, ¿ha llegado a tu vida una plaga que destruye a tu familia, tu autoestima o tu seguridad personal? Tú dirás, ninguna como las de Egipto, pastor. Pero te digo que en Egipto fueron plagas que duraron por algunos días. ¿Sabes una cosa, amado? Hoy las plagas se han convertido en vicios, como la droga, el alcohol, la infidelidad, el adulterio, la idolatría al trabajo, al deporte, a los amigos, a la diversión. Te olvidas de Dios.
no quieres saber de Dios. Vamos a encontrar cerca de nosotros, en nuestra familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo que están viviendo bajo alguna de estas plagas o vicios. Y te quiero decir una cosa, amado, tú has sido llamado en nuevo amanecer para que ellos conozcan a este Dios de gracia y de misericordia. Tú vas a hacer la diferencia para que ellos aprendan que ese Dios les puede librar de la esclavitud por medio de la persona de Jesucristo. Y probablemente tú seas la única persona que ellos tengan con la oportunidad de conocer al Señor. Mira lo que dice Juan 8:34 al 36. Ayúdame, por favor. ¿Qué dice? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la promesa. Seréis verdaderamente libres. Sabes que hay personas que aún sin decírtelo, tú ves su forma de vivir y quisieran vivir con paz. Me encanta porque el Señor Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Y es cierto, nosotros pensamos que la paz es estar cómodo, estar tranquilo y no tener 2 que 3 problemitas por ahí. Ay, qué bonito es estar en paz. Pero la paz de Dios es una paz espiritual. Es la seguridad de saber que tienes un Dios que ha proveído el medio para que tú tengas vida eterna. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La seguridad de que has sido escogido para salvación, para vida eterna. Amados, Jesús ha venido a liberarnos no solo de una esclavitud física, sino a darnos una libertad espiritual. Y esa es la parte donde nos invita a razonar la importancia de escuchar a Dios. Sí, es cierto, no nos gusta obedecer, no nos gusta que nos manden, pero todo depende a quién tienes que obedecer y qué cosa es lo que te va a mandar. Y puedes estar seguro que obedecer a Dios siempre será para tu beneficio. Eso nos lleva a la tercera razón por la cual nos resistimos. ¿Cuándo me resisto? Cuando confío solo en mí, Dios endurece mi corazón. Cuando confío solo en mí, Dios endurece mi corazón. Indudablemente, cuando Dios va a cumplir sus propósitos en la vida del hombre, Él sabe cómo va a reaccionar cada persona. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que de veras Dios sabe cómo vas a reaccionar? ¿Cuántos de nosotros tenemos mal carácter? No le muevas, no le rasques porque me va a salir. Me va a salir. Y a veces nos desconocemos con el mal carácter, ¿no es cierto? ¿Por qué nos diseñó Dios así? ¿Será que ese fue un defecto de fabricación en la creación del hombre? Señor, te falló esa parte del chip. ¿Se habrá equivocado el Señor a hacernos de esa manera? No. Forma parte de su plan. Tu molestia, tu manera de reaccionar también tiene que ver con ayudarnos a reflexionar qué está pasando en nuestras vidas. Porque muchas veces nos enojamos con razón y otras veces nos enojamos sin razón. Y lo más grave es cuando nos enojamos sin razón, es quedarnos en la necedad de pensar que tenemos razón. Y al final nos vamos a sentir mal. Amados, Dios advirtió a Moisés respecto a Faraón, Éxodo 7, 2, 4, que dice: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón,
y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Subraya por favor, yo endureceré el corazón de Faraón. Híjole, vas a decir tú, Señor, pues, ¿qué caso tiene? Pues tú también nos endureces el corazón, ¿para qué? ¿Por qué Dios estaría endureciendo nuestros corazones, hermanos? ¿Será que de veras Dios es el que endurece nuestros corazones? ¿O permite que nosotros endurezcamos nuestros corazones? Fíjate que este versículo lo podemos ver como una profecía. Dios está advirtiendo cuál sería la respuesta de Faraón y la razón de su respuesta, porque primero Dios le dice, yo endureceré el corazón de Faraón, y a pesar de mis maravillas, a pesar de los milagros, a pesar de las señales, Faraón no va a oír lo que ustedes le digan de parte de mí. ¿Por qué? Porque no cree en mí. Porque no quiere competencia. ¿Qué hubiera pasado si a la primera de cambios llega Moisés y le dice, oye Ram, se llamaba Ramsés, acuérdense, Ram, ¿qué crees que me mandó el Señor que deje salir a su pueblo para que vaya y le levante altar en el desierto? Estamos hablando de alrededor de 2,5 millones de personas. ¿Tu Dios te dijo eso? Sí, pues sí, llévatelos. ¿Eso hubiera hecho Faraón? ¿Cómo crees? ¿Qué estuvo pensando Faraón? Fuerza de trabajo, son esclavos, son los que jalaban las piedras para las pirámides, son los que sembraban los campos, los que cosechaban a un costo de esclavitud. Ni pensarlo. ¿Cómo voy a dejar ir a mis esclavos? Son parte importante de la economía de lo que en aquel entonces era el país más poderoso del mundo. Ni pensarlo, dice Faraón. Pero Dios le dice, yo endureceré el corazón de Faraón y a pesar de mis maravillas no va a oír lo que ustedes le digan de mi parte. ¿Sabes por qué se da esa actitud, amado? Porque seguramente Faraón estaba cuidando su imagen de rey Dios, su poder, su economía, la situación que representaba políticamente en la región. Seguramente estaba diciendo, ¿cómo le voy a hacer caso al Dios de mis esclavos cuando yo soy Dios? Y le voy a hacer, ahora el Dios de los esclavos me va a mandar lo que yo tengo que hacer. ¿Qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? Ellos son mis sirvientes, son los que están bajo mi autoridad divina e inmortal. Ese era el pensamiento de el faraón. Si les hago caso, ¿dónde voy a quedar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Se te hace normal todo eso de pensar del faraón? Claro. Amado, yo no sé tú qué necesitas para creer que hay un Dios. No sé. Pero en ese momento el Dios de Israel, que es el mismo Dios de hoy, mostró su poder al faraón y a los egipcios. Y Faraón no pudo creer. Durante 10 ocasiones su corazón fue endurecido. 10 plagas envió el Señor. ¿Qué pasó con la primera plaga? ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera plaga? Empieza con la plaga de la sangre. El agua se convirtió en sangre, no podían tomar agua porque por todos lados, todo lo que corría era sangre. Y después se calmó la plaga de la sangre y vino la segunda que empieza con Ra. Las ranas. Imagínate por todos lados, abajo, arriba, en tu cama, en el colchón, en la puerta, en el jardín, en la calle, donde quiera que fueras, donde vas a comprar las verduras, la carne, todos brincadero de ranas. Y dijeran las señoras, ¡qué asco! En entonces no eran populares las ancas de rana. Pero puedes imaginarte tantos animales alrededor de tu entorno. Y entonces se calman las ranas y viene otra. Por favor tengan cuidado, a ver sus manos. ¿Alguien tiene uñas largas? ¿Cuál fue la tercera?
Empieza con pi. Los piojos. Te empiezas a rascar. Y otra vez ráscale aquí. Y ráscale aquí. Pero si es una plaga, ¿cuántas veces te vas a estar rascando? Qué impresionante. Qué impresionante. Las primeras fueron en el entorno, pero esta plaga de los piojos era en tu persona. Y mientras más largo tengas el pelo, que era el caso, más piojos. ¡Oh! Ya se me empezó a dar comezón de veras. Se terminó el de los piojos y viene una preciosa esta plaga. La plaga de las moscas. Uf, tan bonitos que pasar por una pescadería y que esté llena de moscas. Imagínate moscas por todos lados y no te dejan dormir. Todo lado. Y se termina la plaga de las moscas y viene la plaga del ganado. Por aquí, por allá, animales cruzándose por la calle y todos sin control. ¿De dónde salieron? ¿A dónde se fueron? Y se acaba la del ganado. Y entonces viene la plaga de las úlceras. ¡Wow! ¿Sabes lo que es una úlcera? No te puedes rascar, amado. Si te rascas se revienta la úlcera. Se te puede infectar la herida. Y todos tenían úlceras. Ahora ya tenemos medicamentos que ya te pones tu cremita y te pones quién sabe cuántas cosas. Pero en aquel entonces no lo había. Y termina la de las úlceras y viene la plaga del granizo. ¿Te puedes imaginar? Últimamente, las últimas fechas que hemos oído en Tula, en el Estado de México, granizos del tamaño de una pelota de golf, parabrisas de autos rotos por el granizo. Imagínate una plaga producida por el Señor. Vemos lugares donde suben 30, 40, 60 centímetros de granizo, ¿cierto? Una plaga. Y termina el granizo y vienen las langostas a devastar todos los campos de cultivo. Y terminan las langostas y viene una que a muchos no les gusta, la plaga de las tinieblas. Todo se oscurece y no ves nada. Y no había luz eléctrica. Y algo pasa, pero no se permite la luz. Todo es tinieblas. Ahora sí tienes que andar a ciegas las 24 horas. Y termina las tinieblas y finalmente el Señor dice, viene la plaga de los primogénitos. El primer hijo de cada familia que no ponga la señal del cordero en el dintel de su casa, perecerá. Así como los primogénitos de las bestias, del ganado y de los animales, como el de los hombres. Y el faraón tenía un primogénito. Y también le tocó la plaga de los primogénitos. ¿Cuál fue la consecuencia, amados? Faraón se volvió mentiroso. No fue sincero en muchas ocasiones. ¿Sabes lo que significa la palabra mitómano? Eso, tener la tendencia regular a mentir sistemáticamente, a engrandecer una mentira, a mitificar la realidad de lo que se dice. Un mitómano es una persona que se cree sus mentiras y se apropia de ellas como una realidad en su vida. Ya después, de verdad, ya no sabe si lo que dijo era la mentira o era la verdad. ¿Cómo te dije? Sí, si eso te dije, eso es. Y se enfoca tanto en la mentira que ya no puede notar la diferencia. Ahora te voy a decir, un mitómano defiende a capa y espada sus propias mentiras. Porque cree que los demás le creen todo lo que dice y no se da cuenta que el único que vive esa realidad ficticia es él o es ella mismo. Esto es lo que estaba pasando en la vida de Faraón.
Quinto motivo por el cual nos resistimos. Perdón, cuarto, no hay quinto. Cuando Dios me habla, no quiero escucharlo. Fíjate nada más. ¿Cuántas veces te hablaron de Dios antes de que hayas tomado el tiempo para aprender de Él y entender que su único propósito era salvarte? Mira, conocemos personas que se llegan a enojar con quien los invita. Les llegan a hablar claramente. Vamos a poner una regla: ni de religión ni de política. Por favor, no me hables. ¿Les ha tocado? Eres bienvenido las veces que quieras, pero por favor no me hables de tu Biblia. ¿Les ha tocado? Amados, desde que Moisés fue a Faraón, dice la Biblia que Faraón no escuchó a Dios por medio de Moisés y de Aarón. Ellos le dieron el mensaje de Dios para liberar a su pueblo. Le mostraron las señales cuando la vara se convirtió en serpiente y todas las demás que el Señor le dijo: mete tu mano en tu seno y cuando salga va a estar leprosa. Y cuando la vuelvas a meter está sana. Ni eso tampoco le animó. Amados, a lo mejor esas señales hubieran sido suficientes para creer, pero Faraón reaccionó de otra manera. Éxodo 7:13, ¿qué dice? Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Durante las 10 plagas, 5 veces Faraón no quiso escuchar. Las otras 5 no los quiso dejar ir. De hecho, no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Cuál puede ser la razón, amado? ¿Será que en lugar de ver a Dios, veían a Moisés y a Aarón? Y los veían como simples mortales y pensaban que al que estaban obedeciendo era Moisés y Aarón. Este chamaco que creció conmigo, este chamaco que se fue huyendo porque mató a un egipcio y ahora viene del desierto 40 años después y me viene a decir que su Dios quiere que yo deje sacar a su pueblo. ¿Qué le pasa? ¿Pudo haber pensado así Moisés? Claro. ¿Será que creía más en lo que veía que en lo que no veía? También. ¿Sabes por qué? Porque creer en ese Dios es por fe. Los egipcios creían en el faraón como su Dios porque lo veían actuar. Porque esa fue la enseñanza que les dieron. El faraón es Dios en la tierra. Es inmortal. Y lo veían y actuaban con él, interactuaban con él. Pero creer en el Dios de Israel, al que no ves, al que te manda recados, que te manda instrucciones y te da pruebas contundentes. Por eso las plagas. El pueblo de Israel tiene que saber quién es su Dios y el poder que tiene sobre ellos. ¿Qué hizo el faraón en contra de las plagas? Nada, absolutamente nada. ¿Cuál fue la consecuencia, amados? Finalmente se encontró luchando contra la voluntad de Dios. Fue hasta la plaga de los primogénitos cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Y Dios ya se lo había mandado decir desde la primera vez cuando le dijo que Israel era su primogénito. Y que si no lo dejaba ir, Dios mataría al primogénito de Faraón. ¿Te acuerdas? Eso lo dijimos en la primera predicación. Fue lo primeritito. Y dijo, ha de haber dicho Faraón: ¿qué argumentos de Moisés para espantarme o para qué decirme? Tuvieron que pasar todos estos eventos y llegar a la plaga de los primogénitos para que Faraón entendiera que lo que Moisés estaba diciendo provenía de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia, amados? La consecuencia fue dura. Todos los habitantes de Egipto perdieron a su primer hijo, incluyendo el de Faraón. Éxodo 12, 29, 31, ahí lo tienes, ayúdenme a leerlo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios,
y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová. ¿Se cumplió la voluntad del Señor? Se cumplió, amados. ¿Te das cuenta? Siempre se trata de lo que Dios puede hacer. De manera que no importa qué posición tengas ahorita y qué méritos has logrado, cuántos logros has obtenido, cuáles son los planes que tienes a futuro en tu vida. Tú te vas a acordar de este mensaje del día de hoy. Lo que Dios puede hacer en tu vida depende de la obediencia y de escuchar la voz de Dios. Siempre es Dios obrando en la vida de las personas. Moisés tenía una misión: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Nosotros tenemos otra misión: servir al pueblo elegido de Dios en Querétaro para que Dios lo libre del pecado por medio de nosotros. Él es el que edifica su reino. Nosotros solo somos sus colaboradores, siguiendo su plan y oyendo su voz para obedecerlo. Amados, yo sé que muchos de nosotros nos seguiremos resistiendo a la voz de Dios. A lo mejor a ustedes les tocaría como a Faraón la primera vez, pero esperó mucho tiempo para obedecer al Señor. Y sé que muchos nos seguimos resistiendo a la voz de Dios, pero también sé que algunos estarán sensibles a oír la voz de Dios. A ti te toca definir en cuál de los dos grupos estás tú. Vamos a orar.